Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este video, la segunda parte de futbolistas españoles que nacieron en otros países. Tenemos leyendas del fútbol, tenemos futbolistas argentinos, brasileños, así que vamos allá. Bueno, comenzamos a lo grande con Kubala, uno de los mejores futbolistas de la historia y que tiene récord de ser uno de los pocos futbolistas que ha jugado con tres selecciones distintas. Kubala nació en Budapest, allá por el año 1927, y con solo 19 años ya juega en primera división con el Ferencváros, allí en Hungría. Y es entonces cuando disputa hasta 6 partidos con esta selección, en aquella gran Hungría de finales de los 40, principios de los 50. Y después por temas políticos, por tema de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que mudarse hasta emigrar hasta Checoslovaquia. Con esta selección también obtiene la nacionalidad y disputa 11 partidos entre el 46 y el 47. Y unos años después, en el año 1951, llega a las filas del Barça, con 23 años. Se convierte este delantero en una de las grandes leyendas del fútbol español y del Barça. Y es entonces cuando viste los colores de la selección española, su tercera selección. Disputó un total de 20 partidos con España y anotó 11 goles entre el 53 y el 61. Es uno de los pocos jugadores históricos, así de un nivel importante, que nunca jugó una Copa del Mundo, a pesar de haber estado en tres selecciones. Con el Barça anotó casi 200 goles y posteriormente dirigió varios años a la propia selección española. Bueno, vamos ahora con otro delantero que decidió representar a España en lugar de su Argentina natal. Hablamos de Juan Antonio Pizzi, nacido en el 68 en Santa Fe, que empezó su carrera jugando en Rosario Central, allá por finales de los 80. Empezó a destacar, después tuvo un paso por México, hasta que llega a España en el año 91 a las filas del Tenerife a los 23 años. Bueno, con el Tenerife la rompe todita, como se dice en Argentina. Anota 30 goles en 2 temporadas y eso le hace fichar por un equipo como el Valencia, donde no llegó a cuajar y volvió al Tenerife. Con el Tenerife ese año en primera anota 31 goles y se convierte en el Pichichi de la Liga Española. Entonces, allá por noviembre del 94, debuta con la selección española en un partido ante Finlandia. Y en el 95, en el año 95, hay un hecho curioso porque se convierte en el primer futbolista argentino que le hace un gol a la propia Argentina. Bueno, un dato sobre Pizzi. Luego siguió representando a la selección española y jugó de hecho en la Eurocopa del 96 y el Mundial del 98 con España. Disputó 22 partidos con la camiseta de la selección, anotando 8 goles y también pasó por el Barça, donde tuvo un par de temporadas, 72 partidos, 18 goles, y posteriormente volvió a Argentina para defender los colores de River Plate. Bueno, hablamos ahora de un delantero, hablamos de Thomas Christiansen, aquel delantero danés, nacido en Copenhague, de madre española, pero criado en Dinamarca, donde se hizo jugador en equipos como el Brøndby, y a los 18 años salta a la Masía para jugar en el Barça, pero para jugar en el filial que por entonces estaba en segunda división. Llegó a debutar de la mano de Cruyff en la Supercopa de Europa con el Barça, que el Barça ganó en el 92, y también jugó unos minutos en un partido de Copa con el Barça. Con el filial anotó 14 goles, parecía tener un gran potencial y algo extraño, fue convocado con la selección española jugando en segunda división, algo que parecía sumamente extraño y es algo que propuso Clemente ante la proyección que veía en él y el miedo a que en un futuro jugase con Dinamarca. Bueno, Clemente decidió convocarlo para la selección y debuta con la selección española en enero del 93 en un amistoso ante México. Luego fue titular en un partido clasificatorio para la Copa del Mundo y le anotó un gol a Lituania. Y el danés bueno, había jugado en las inferiores de Dinamarca, de hecho, cuando militaba en el fútbol de ahí. Después pasó por distintos clubes, estuvo en el Sporting de Gijón, Osasuna, Racing de Santander,
Oviedo, donde tuvo un poco más de continuidad, Villarreal, bueno, un trotamundos del fútbol. Y después llegó a Alemania, donde hasta la fecha es el único futbolista español en la historia que ha sido máximo goleador de la Bundesliga. Lo hizo con el Bochum, anotando 21 goles. Después pasó por el Hannover y este danés nacionalizado español actualmente es DT reconocido sobre todo con la selección panameña donde ha cuajado más. Y esto es todo sobre Christiansen. Bueno, comenzamos con Marcos Senna, este jugador oriundo de Sao Paulo, nació en el 76 y debutó con el Corinthians ya un poco mayor, a los 23 años, un poco tardío su debut con Corinthians, con el que ganó el torneo local y se alzó como campeón del mundo, ganó el Mundial de Clubes con Corinthians. Es entonces cuando en 2002 salta a Europa y firma por el Villarreal. En el Villarreal se convierte en toda una leyenda hasta los 11 años, entre 2002 y 2013, en aquel Villarreal que llegó hasta semifinales de Champions, en aquel Villarreal que competía por la liga incluso. Y bueno, tuvo alguna lesión grave, pero Marcos Sena es leyenda dentro de lo que es el Villarreal. Y jugando en el Blues amarillo, en 2006 surge la posibilidad de vestir la camiseta de la selección, porque España no estaba un poco necesitada en ese puesto y recurre a Marcos Sena, que debuta en un España Costa de Marfil, en un amistoso, como digo, en 2006 a los 30 años. Y unos meses después el brasileño defiende los colores de España en la Copa del Mundo de 2006 y su mejor participación pues en la Euro 2008 fue clave en lo que es la selección española en el centro del campo, titular indiscutible y de hecho incluso estuvo en el once ideal de la Eurocopa que conquista la España de Luis Aragonés. Bueno, hablamos ahora de una leyenda, hablamos de Cañoncito Puskás, uno de los mejores futbolistas de la historia. El futbolista nació en Budapest en 1927, debutó a los 17 años en el fútbol local, en el fútbol húngaro, y formaba parte de la fila del Kispes cuando anotó la friolera de 50 goles. Y posteriormente, por el conflicto que había en Hungría, los militares, un dato curioso, los militares militarizaron, valga la redundancia, el club donde él jugaba y lo declararon comandante del equipo. Puskás, bueno, en el año 56 huyó del país, no volvió más a Hungría y bueno, atravesó diversos problemas que acabaron, bueno, cuando llegó al Real Madrid, pero ya a los 31 años llegó al Real Madrid, Puskás. En el Real Madrid confirma una pareja letal con Alfredo Di Stéfano, uno de los mejores Real Madrid de la historia. Anota más de 200 goles Puskás con la camiseta del Madrid y por aquel entonces él ya había sido internacional con Hungría donde había debutado en el 45 y tiene unos números bestiales con la selección húngara, aquella generación dorada de oro, generación de oro de Hungría. Con Hungría jugó 85 partidos y anotó 84 goles. Llegó a aquella final del Mundial en el año 54 y conquistó el oro olímpico 2 años antes, en el 52. Después, a los 34 años, representa a la selección española. Y con la selección española, la verdad que no tuvo mucho protagonismo, ya solo jugó 4 partidos, pero aún así llegó a jugar la Copa del Mundo del 62, siendo uno de los pocos jugadores en la historia del fútbol que ha disputado Copa del Mundo con dos países distintos. Lo hizo con Hungría y posteriormente lo hizo con España. Es el bueno de Puskás. Bueno, hablamos ahora del pequeño diablo. Se trata de López Ufarte, nacido en Marruecos en el año 58. Representó a la selección española y probablemente de los nacidos en África, creo que es el que mejor lo hizo con la selección. Bueno, sus padres trabajaban allí, pero él a los 8 años ya abandonó Marruecos y llegó al País Vasco, donde empezó a jugar fútbol en el Irún. Allí estuvo hasta los 15 años y luego saltó a la Real Sociedad. Estuvo en la Real Sociedad entre el 75 y el 87, en una Real Sociedad que llegó a ganar 2 ligas, las dos que tiene. Destacó bastante aquel extremo rápido, habilidoso, y aquello lo llevó a la selección, donde debuta en el año 77 en un partido ante Suiza
en el que el bueno de López Ufarte hace un gol y España gana 2-1. Luego llegó incluso a disputar el Mundial del 82 con la selección y bueno, no tiene malos números, a pesar de que no jugó tantos partidos, jugó 15 partidos con la selección este extremo y anotó 7 goles. Bueno, después pasó al Betis, donde se retiró y es una leyenda de la Real Sociedad, puesto que es el segundo jugador con más partidos, el segundo jugador con más goles en la historia de la Real Sociedad. López Ufarte, un español africano. Bueno, hablamos ahora de otro brasileño, hablamos del delantero Rodrigo Moreno, nacido en Río de Janeiro hace 32 años y criado en las categorías inferiores del Flamengo. Sus dos padres, de hecho, toda su familia es brasileña. Sin embargo, a los 12 años se mudan a España y comienza a jugar con las inferiores del Celta de Vigo. Después pasa a formar parte del Real Madrid en su parte juvenil, digamos, los juveniles del Real Madrid, asciende hasta el Castilla y a los 19 años firma por el Benfica, portugués. Estando en el Benfica, bueno, ya representaba a las inferiores de España y jugaba en la sub-21. Jugó la Eurocopa sub-21 con la selección española, ya empezaba a destacar. Un año después firma por el Valencia, donde quizás está la mejor versión de Rodrigo Moreno. Superó los 200 partidos con la camiseta de Valencia. Y es ahí cuando en 2014 debuta en un amistoso ante Luxemburgo. Posteriormente llegó a jugar la Copa del Mundo de 2018 con España y también se proclamó campeón de la pasada Liga de las Naciones. Hasta la fecha ha disputado 28 partidos con la selección española, anotando 8 goles. Y bueno, últimamente está ya un poco más fuera de lo que es el radar de la selección, porque tras el descenso con el Leeds United, ahora se fue a jugar al fútbol catarí. Bueno, hablamos ahora de un argentino, entre comillas, hablamos de Gárate, de Eulogio Gárate, este delantero centro, mítico jugador del Atlético de Madrid, cuando jugó en la selección española, pero nació en Sarandí. Nació allí curiosamente porque sus padres fueron a visitar a los abuelos que eran exiliados de la guerra de España y en una visita nació allí el bueno de Gárate. Apenas unos meses después de nacer, sus padres y él vuelven a España y él, bueno, comienza a jugar en el Eibar, en las categorías inferiores del Eibar en tercera división. Desde pequeño es un fan del Athletic de Bilbao, pero no pudo jugar con el Athletic de Bilbao porque cuando cumplió los 18, bueno, el Athletic de Bilbao no podía admitir a jugadores nacidos en el extranjero y él tenía nacionalidad argentina. Esto fue un impedimento para él y acabó jugando finalmente en el Atlético de Madrid, donde llega en el año 66 y un año después de llegar al conjunto colchonero hace su debut con la selección española en un partido ante Checoslovaquia. Con la Roja disputó un total de 18 partidos, anotando 5 goles. Y bueno, en esta etapa, cuando juega la selección, es cuando forma parte del Atlético de Madrid, donde estuvo 11 años, entre el 66 y el 77. Ganó 3 veces el trofeo Pichichi, ganó 3 ligas, campeón del mundo con el Atlético de Madrid y se retiró lastimosamente a los 32 años por una infección en la rodilla por una grave entrada. Pero Garate es uno de los mejores 9 que ha tenido España y el Atlético de Madrid. Bueno, hablamos ahora sobre Thiago Alcántara, que tiene un lío ahí terrible de nacionalidades, porque él nació en San Pietro Bernótico, en Italia, cuando su papá Maciño jugaba en el fútbol italiano. Posteriormente se marchó a Brasil con su papá a formar parte de las categorías inferiores del Flamengo. Y después, cuando su padre firmó por el Celta, pues se enroló en las categorías inferiores del Barça. En 2006 llega a las inferiores del Barça Thiago Alcántara y su hermano Rafinha. En 2009 hace su debut con el primer equipo del Barça, donde no tiene mucha continuidad, pero llega a ganar una Champions, por ejemplo. Después pasa al Bayern, tiene una carrera exitosa en el Bayern, ahora está en el Liverpool. Y por esa fecha, cuando está en el Barça, Brasil, bueno, se dice que que intentó convocarlo para la selección. Bueno, Thiago Alcántara tenía claro que quiere jugar con la selección española, donde llevaba casi toda su vida. Había formado parte de todas las categorías inferiores de España,
Ganó la Eurocopa Sub-17, la Sub-21, hasta que en el año 2011 debuta con la absoluta en un partido amistoso ante el Liechtenstein. Bueno, luego por una inoportuna lesión, este mediocampista talentoso se pierde lo que es la Euro de 2012, que después ganó España, y también se pierde el Mundial 2014. Es un centrocampista que, a pesar de que tiene muy buena calidad, visión de juego, me parece un jugadorazo, pero siempre ha tenido problemas con las lesiones y eso no le ha ayudado nada en su carrera. A la Roja volvió a disputar, bueno, realmente disputó su primer torneo grande en 2016, disputando la Eurocopa. También participó en la Copa del Mundo de 2018 y en la Euro de 2020. Hasta la fecha suma 46 partidos con la selección y un par de goles y realmente dudo que vuelva a vestir la camiseta de la selección a sus 32 años, ya está un poco en el ocaso de su carrera. Bueno, hablamos ahora de un argentino que vistió los colores de España, hablamos de Mariano Pernía, nacido en Tandil, en Buenos Aires, hace 46 años, e hijo de Vicente Pernía, otro jugador que lateral derecho de Boca Juniors. Mariano Pernía jugó en las inferiores de San Lorenzo, llegó al primer equipo, también pasó por Independiente y en el año 2002 da el salto a Europa y firma por el Recreativo de Huelva, donde no cuaja mucho, la verdad, y pasa del Recre al Getafe. En el Getafe está durante un par de temporadas, empieza a destacar, anota 13 goles en 2 temporadas, que para un lateral zurdo no está nada mal, y firma por el Atlético de Madrid a los 29 años, en 2006. Cuando firma por el Atlético de Madrid, debuta con la selección española, puesto que parece no tener hueco en la selección argentina, y debuta con la selección española de la manera que lo estaba haciendo en el Getafe a base de cañonazos con un golazo ante Croacia en un partido amistoso. Su único gol con la selección. Disputaría 11 partidos con la selección española y fue el lateral zurdo titular de la Roja en el Mundial 2006. Después siguió vistiendo los colores del Atlético de Madrid hasta el año 2010. Bueno, hablamos ahora de otro africano, hablamos de Gerardo Miranda, nacido en Nouakchott, Mauritania, en el año 56, en un territorio que era ultramar de Francia, pero el joven Gerardo Miranda desde muy pequeño se marchó a Canarias, donde destacó en las categorías inferiores de Las Palmas, también en el primer equipo, hasta que en el año 81 firma por el Barça. Bueno, a la vez, cuando firmó por el Barça, también debutó con la selección española en un partido ante Portugal. En el Barça estuvo entre el 81 y el 88, jugando casi 300 partidos con la camiseta del Barça, coincidiendo con Maradona, por ejemplo. Este lateral derecho, fuerte, de mucho recorrido, vistió la camiseta de la selección española durante 9 ocasiones, entre el 81 y el 85, y nunca jugó Copa del Mundo ni Eurocopa, pero como digo, representó a la selección española hasta en 9 ocasiones. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado. Den like, comentarios, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.